Y en este día, hermanos, quisiera hablar del tema que puse para este mes, un llamado superior. El año pasado, mes pasado, el Señor me ministraba mucho sobre este tema, el tema del servicio, un llamado superior. La semana pasada hablaba sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Había un llamado, hermanos, una necesidad, había un clamor en la tierra, había necesidad de un Salvador, de un libertador, de alguien que pudiera restaurar la relación del hombre con Dios. Y cuando el momento llegó, hermanos, de que alguien tenía que hacerse presente, alguien tenía que llevar a cabo esa responsabilidad, vimos a nuestro Señor Jesucristo iniciar ese proceso de salvación a través del nacimiento, de su nacimiento. Ese nacimiento trajo la oportunidad de que el hombre pudiera restaurar su relación con Dios, crear un puente de salvación, un puente donde podríamos de nuevo tener esa comunión con Dios como la tuvo Adán en el huerto del Edén. Y hay un llamado hoy en día a cada uno de nosotros, y es un llamado muy distinto al que acostumbramos a veces escuchar. A veces cuando mi esposa preparaba la cena, hermanos, había un llamado que ella decía a todos nosotros: ya está lista la cena, vénganse a comer. Y hace un llamado, hace una convocatoria y dice: vénganse todos porque ya está la mesa servida y estamos listos para comer. Hay un llamado, hermanos, que nos hace la alarma cada mañana y que nos dice: es tiempo de levantarte a ir a trabajar. Hay un llamado que nos está haciendo: tenemos que levantarnos para ejercer un trabajo, un oficio, una carrera que nos trae un beneficio y nos trae recursos para suplir las necesidades de nuestro hogar. Hay un llamado, constantemente vemos un llamado, vemos de una manera o de otra un llamado, algo que nos advierte de que busca y desea nuestra atención para poder ejercer una obra o llevar a cabo un servicio. Pues en este día, hermanos, también hay un llamado en que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros sin excepción, tanto aquel que apenas conoció de Jesucristo y lo aceptó como Señor y Salvador de su vida, como aquellos que tenemos muchos años de haber servido al Señor. Nos hace un llamado el Señor a servirle, a poder manifestar su amor, su misericordia, su gracia y su perdón a la humanidad o a las personas que nos rodean. Si nosotros vamos a esta escritura, hermanos, antes de los versículos que preceden a esta escritura, hermanos, vemos diferentes acontecimientos en el capítulo 9. Y no voy a hablar al capítulos anteriores ni después, pero solo en el capítulo 9, hermanos, vemos un sinnúmero de acciones, obras, servicio que el Señor Jesucristo está ofreciendo al pueblo que Él ha venido a rescatar. Si nosotros vamos ahí al capítulo 9, versículos 1 en adelante, el primeros versículos, hermanos, del 1 al 8, vemos, hermanos, el milagro, el acontecimiento de que un paralítico cobró fuerza en sus piernas de nuevo para poder caminar. En Marcos nos lo describen más en detalle, hermanos, qué fue lo que aconteció. Este fue el acontecimiento, hermanos, donde aquellos 4 hombres bajaron, un amigo de ellos, del techo y pudieron presentarlo a Cristo. Y Cristo, al ver la fe de ellos, dijo que él podía levantar, tomar su lecho y andar. Él podía recibir su sanidad. Vemos allí Jesús sirviendo al hombre. Vemos en los versículos 9 en adelante, hermanos, que Él hace un llamado a Mateo a seguirle a Él. Él le dice a Mateo que hay un propósito con su vida, mientras que Mateo estaba cobrando impuestos, estaba trabajando en lo que conocemos hoy en día como el IRS. Había un llamado para Mateo y el lugar en que él se encontraba no era el lugar donde su propósito se había de cumplir. Había algo más grande, algo más mejor que Dios había destinado para él, y él le hace el llamado. Jesús tomando acción, cartas en el asunto, no esperando para otro día para hacer el llamado sobre Mateo. Vemos la acción, el servicio de Jesús. Continuamos viendo, hermanos, versículos 18 en adelante, los versículos que continúan, hermanos, de que el Señor comienza a enseñarle a sus discípulos y a aquellos que estaban preguntándole sobre el asunto, el tema del ayuno. Comienza a compartir, comienza a educar, a indoctrinar, hermanos, sobre los asuntos del ayuno, de cuándo había de ayunar. Luego vemos, hermanos, que se presenta
presenta, hermanos, un principal de la sinagoga llamado Jairo, y le pide al Señor que atienda, hermanos, a la necesidad de su hija que se estaba muriendo. Y vemos Jesús en ese momento, hermanos, tomar la iniciativa y ir a la casa de Jairo. Y mientras que iba a la casa de Jairo, hermanos, para ayudarle en su necesidad, se atraviesa una mujer, hermanos, que también estaba en necesidad, que nadie abogó por ella, pero ella abogó por su causa, se acercó a Cristo y fue sana. Vemos Jesús aún cuando en el plan del hombre no estaba a tomar en cuenta, no estaba esta mujer de flujo de sangre, estaba en el plan divino de Dios, que en el proceso había otro milagro por acontecer. Así que continuamente vemos Jesús en el capítulo 9 ofreciendo su vida en servicio al hombre. Dice aquí que habla de dos ciegos, hermanos, que cuando escucharon o se dieron cuenta que Jesús estaba pasando por ahí, comenzaron a clamar y decir: ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos, hermanos, que Él atiende la oración de ellos, al clamor de ellos, y los sana de sus vistas y pueden ver. Luego vemos, hermanos, que hubo otro que estaba mudo y endemoniado. Se acerca a este mudo endemoniado, hermanos, y lo hace libre de todas las cadenas, todo lo que venía atando su vida. En el capítulo 9 de Mateo, hermanos, vemos estos acontecimientos, estos milagros, estas obras, estas proezas sucediendo a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue con la intención de traer solución, traer esperanza, traer un nuevo comienzo al hombre. Pero así como mientras hacían milagros y señales, también vemos, hermanos, discusiones y acusaciones. Porque dentro de este mismo capítulo, solo un capítulo le he mencionado de acontecimientos, pero los evangelios encierran muchos milagros que hizo Jesús. Pero en este capítulo 9, así como hubo milagros, prodigios, cosas extraordinarias que sucedieron, también hubo fariseos y escribas que cuestionaban su cada acción. Jesús los entendía y los miraba y les decía: ¿por qué pensáis mal? Cuando habla de la sanidad del paralítico, Él conocía las intenciones de los corazones de ellos, cómo cavilaban en sus pensamientos mal contra Jesús por el milagro que había acontecido. En vez de estar agradecidos, en vez de estar contentos, estaban con el dedo apuntado hacia Jesús. Luego vemos más adelante cuando Él le hace el llamado al Mateo, que hubo una acusación, una interrogatoria: ¿cómo es que este hombre, siendo quien es, se puede juntar entre pecadores y publicanos? Cuestionándolo, ¿por qué escoge esa persona de todas las personas? Hay mejores personas que este pecador y este publicano, pero no saben que lo vil y despreciado del mundo ha escogido a Dios para avergonzarlo fuerte. Otra acusación fue sobre el ayuno: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Todos los discípulos y los fariseos ayunamos y nos entregamos. Y cuestionan por qué los discípulos de Jesús no tenían que ayunar en ese momento. Y les da una explicación. Se detiene aún para atender esas interrogatorias. En medio de milagros, en medio de sanidades, en medio de proezas, hay acusaciones, hay dificultades que vienen sobre la vida de Jesús. Continúa diciendo que cuando Él, antes de hacer el milagro con la hija de Jairo, llegan unos mensajeros, le dijeron: ¿por qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. No hay razón por qué Jesús tenga que hacerse presente. Y Jesús tiene que lidiar con esta incredulidad y decirle: no temas, cree solamente. Voy en camino, y lo que he comenzado a hacer en la vida, o voy a hacer en la vida tuya, lo voy a hacer realidad. Lo que he dicho que haré, lo haré. Él tenía que lidiar. Cuando Él llega, hermanos, ahí y libera al endemoniado, el mudo, dice: oh, este es príncipe de los demonios, que echa fuera a los demonios. Así como hubo momentos de victoria, así como hubo momentos de proezas, hubo momentos difíciles, desafiantes, donde acusaciones y discusiones se levantaron a cuestionar las intenciones, la doctrina, la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él siendo el Hijo de Dios.
Entretejido en cada milagro había una acusación. Así que en este día, hermano, yo tengo que decirte algo. En tu servicio a Dios, en tu caminar con Dios, no puede haber victoria si no primero hay batallas. No puede haber victoria sin primero haber batallas. No puedes pensar o considerar que al aceptar a Cristo las batallas se van a acabar, que nada va a acontecer malo en tu vida. Las batallas, hermanos, sirven como testimonio de la fidelidad de Dios en medio de la tormenta. Lo que Él ha comenzado en nosotros, Él sigue perfeccionando. Por eso nos permite disfrutar de la victoria, hermanos, porque sabemos el proceso que nos llevó a la victoria, las batallas continuas a diario. Pero también, hermanos, tenemos que entender, además de que no hay victoria sin batalla, tenemos que entender que no hay gloria sin calumnia. Que cuando Dios comience a hacer algo en tu vida, vendrán acusaciones, vendrán calumnias, vendrán cosas que se dicen o se comentan de ti que no son ciertas, y tú tienes que estar seguro de quién tú eres, el propósito que Dios tiene con tu vida. Lo vemos en la palabra de Dios una y otra vez, hermanos. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39. Hechos capítulo 5, versículos 34 al 39. No hay victoria sin batalla. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, Pedro estaba predicando la palabra, hermanos, y querían silenciar la voz de aquel que estaba dando la palabra, predicando la palabra. Doctor de la ley, Gamaliel comenzó a dar un consejo de acuerdo a lo que querían hacer los líderes que querían callar la voz de Pedro. Dice: mandó que sacasen fuera todos los apóstoles por un momento, y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que veis a hacer acerca de estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y este se unió a un número de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también a todos los que obedecían, fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este es consejo y es obra de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallándote luchando contra Dios. Vemos un ejemplo, un y otro ejemplo, hermanos, de cuando los fariseos se oponían a las enseñanzas, a los acontecimientos que hacía Jesucristo. Mas sin embargo no entendían, no percibían que lo que hacía Jesús no era de origen humano, sino de origen divino. Que había un propósito en lo que Jesús venía a hacer sobre la tierra, llevar a cabo sobre esta tierra. Y aunque venían batallas, hermanos, no disminuyeron las victorias. Las victorias siguieron llevándose a cabo, hermanos, porque el Señor conocía su propósito y por qué fue enviado. Cuando dice que no hay gloria sin calumnia, hermanos, veamos capítulo 14 de Romanos, versículos 10 en adelante. Romanos 14, versículos 10 en adelante. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno tendremos que rendir cuentas a Dios. Cada uno tenemos que tener cuidado con lo que decimos, lo que compartimos, lo que creemos, hermanos. No es lo mismo, hermanos, juzgar una situación cuando estás fuera de ella o nunca la has vivido. Es diferente cuando estamos en los zapatos de la persona, viviendo esas experiencias o tomando esas decisiones. Es diferente. Por eso dice el Señor que tengamos cuidado con lo que digamos. Porque no hay victoria sin batalla, no hay gloria sin calumnia, y no hay cambio sin resistencia. No hay cambio sin resistencia. Hermanos, cuando en el trabajo le dicen a usted: ¿saben qué? No puedes ponchar temprano de aquí en adelante. Si entras a las 6, a las meras 6 tienes que ponchar. La gente se molesta y dice: ¿y mi overtime?
Yo llegaba 15 minutos antes para meter unas 15 minutos cada día y luego tener 2 horas o 1 hora de overtime al fin de la semana. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con mi overtime? Y nos molestamos porque estos cambios se están llevando a cabo y nos resistimos o tendemos a querer resistirnos a esos cambios, sin darnos cuenta, hermanos, que esos cambios, hermanos, son necesarios para que la empresa siga abierta. Sin esos cambios y usted con sus 15 minutos extra, hermanos, sin esos cambios y con usted cobrando sus 15 minutos extra, la empresa cierra en 6 a 8 meses. Mas haciendo esos cambios, quizás su empresa, hermanos, al implementar esos cambios, permite que tenga trabajo usted por 6 a 8 años más. Pero a veces nosotros no vemos esa perspectiva, no entendemos esa perspectiva, porque se trata de nosotros y nadie más. Están más cerca mis dientes que mis parientes, como dice el dicho. Pensamos en nosotros y nos olvidamos de otras situaciones. Tendemos a juzgar casos ajenos, hermanos, sin haber estado en los zapatos de aquella persona, sin estar en los zapatos de aquella persona. Y el Señor nos llama a tener cuidado con estas cosas, porque a veces, hermanos, es Dios que está obrando, usando situaciones, personas en nuestras vidas para crear cambios para bien en nuestros corazones, en nuestro caminar. No podremos vivir para Dios si no aprendemos a morir primero a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este. Que nosotros podamos decir al yo muero, yo menguo para que Cristo crezca. En otras palabras, para que la necesidad de otro sea mayor que la mía. Yo tengo necesidad, usted tiene necesidad, pero créalo o no, hermanos, alrededor nuestro hay gente que tiene mayor que necesidad que nosotros. Y a veces no nos tomamos el tiempo para ver esa necesidad porque estamos muy enfocados en la nuestra. Pero cuando somos hijos y hijas de Dios, que hemos conocido y probado de la gracia, nosotros nos olvidamos de nosotros y pensamos en los propósitos, en los planes de Dios con la vida del que está a nuestro lado. Menguamos, hermanos, para que Cristo pueda ser reflejado en nosotros y sirva a los demás. Nosotros nos convertimos en las manos, los pies, los ojos, la voz de Dios a la humanidad que nos rodea. La grandeza del hombre, hermanos, está en su servicio a otros. Marcos capítulo 10 versículos 42 en adelante. Competían y querían saber quién podía estar a la izquierda, a la derecha, quién podía ser grande ante los ojos de Dios. Y el Señor aclara, deja algo muy en claro: el que quiera ser grande en vosotros tiene que ser vuestro servidor, porque yo mismo, como hijo de Dios, salvador futuro de este mundo, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Nuestro Salvador, hermanos, fue el ejemplo por excelencia del servicio, hermanos, de poder responder al llamado, poder ver la necesidad y no hacerse de la vista gorda, sino incorporarse en los planes del Señor, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir hacia adelante, cumpliendo así el llamado de Dios con su vida. Así nosotros, hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios de servirle al que está a nuestro lado, tanto aquel que es creyente como aquel que no es creyente, manifestando en todo lugar el olor de Cristo, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de su amor. Por el sacrificio, por lo que Cristo hizo, hermanos, Él pudo convertirse en el autor de la salvación eterna. Él pudo convertirse en aquel, hermanos, que le abrió la puerta al hombre para restaurar su relación con Dios. El galardón, la recompensa del hombre se encuentra en perseverar y permanecer en ese servicio al hombre. Particularmente tenemos aquellos que están más cerca de nosotros. Fíjense que la palabra de Dios en Gálatas 6, 9, 10 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero dice el versículo después: haz bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Explícitamente está diciendo que debemos, hermanos, de ver por la necesidad del uno del otro, atender la necesidad del uno del otro, servir en momentos de dificultad el uno hacia el otro. Nuestro Señor Jesucristo fue ese ejemplo que nos enseñó, hermanos, cómo deberíamos de vivir.
Por eso la palabra del Señor, que cuando Él cumple su propósito, cuando Él lleva a cabo la voluntad del Padre en su vida, dice que Filipenses capítulo 2, 9 en adelante dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por su servicio, por su obediencia a su llamado que se le había hecho, hermanos, Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre de la cual toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Señor. Nosotros, hermanos, por medio de Jesucristo, hermanos, fuimos hechos ahora justicia de Dios, declarados inocentes cuando éramos totalmente culpables. A través de Cristo hemos sido hechos más que vencedores. A través de Jesucristo fuimos declarados hijos de Dios. A través de Jesucristo fuimos declarados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por Jesucristo. ¿Quién éramos nosotros para que Él tuviera en su mente, en su pensamiento, el nombre de usted, el nombre mío? ¿Quién éramos, hermanos? Mas sin embargo, Él consideró nuestra condición, nos dio un propósito, nos dio un nuevo nombre nuevo y nos dio un nuevo comienzo, nos dio un propósito para el cual vivir. Todo por el servicio que un hombre le dio al mundo, pudimos recibir o ser llamados justicia de Dios. Pudimos ser llamados hijos de Dios, real sacerdocio. ¿Qué será de una iglesia, hermanos, que renuncia al yo para servirle al mundo? ¿Qué tipo de efecto llevará a la iglesia sobre aquel que no ha conocido del amor de Dios? Él fue el autor del mensaje del evangelio, pero nosotros somos los embajadores de ese mensaje. Él fue el autor, el que hizo o llevó a cabo el plan para poder redimir al hombre, pero nos concedió a usted y a mí, hermanos, el privilegio de anunciar, hacerlo conocer o darlo a conocer. Que nuestro caminar, hermanos, no dejemos que nuestro conocimiento de Dios limite nuestro servicio a Dios. A veces entre el tiempo pasa, hermanos, y conocemos más de Dios, nos sentimos más cómodos y confortables y no hay necesidad de poder seguir sirviendo a Dios. Nos acomodamos y decimos: ya conocemos suficiente, ya sabemos lo que va a predicar el pastor, ya me sé ese versículo, ya no hay nada que yo tenga que hacer, simplemente atender a la iglesia, poner mi check mark de que ya llegué, cumplir con ese deber y me voy a mi casa. No, hermanos, que el conocimiento que tenemos de Dios nos propulse a servir a Dios con mayor excelencia. Que podamos negarnos más cada día y decirle al Señor: haz de mí lo que tú quieras, haz tu obra en mí. Que ese conocimiento no limite nuestro servicio, sino que nos propulse a servir a Dios con mayor excelencia. Jesús vio la necesidad que había, aceptó la responsabilidad, pero dijo algo clave en el versículo 36 del capítulo que estábamos leyendo, capítulo 9 de Mateo. Jesús recorría a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice: y al ver las multitudes, vio muchos, hermanos, que él humanamente no podría alcanzar, que en su cuerpo de humano no podía llegar a ellos. Él vio multitudes, él vio grandes grupos de personas que estaban necesitadas, y él sabía que él no podía llegar a ellos humanamente. Él no solo lo podía hacer todo, él no lo podía llevar a cabo todo. Él tenía una asignación, él tenía un propósito al cual él estaba siendo fiel. Pero él necesitaba que otros se levantaran a sentir o ver esa misma necesidad, ver esa misma problema que había alrededor de él. Y dice: tuvo compasión de ellos. Compasión significa sufrir con alguien que padece, sintiendo su dolor y siendo movido a la acción para aliviarlo.
Compasión significa sufrir con alguien que padece, alguien que está sufriendo también, sintiendo su dolor como si fuera el nuestro, siendo movido a la acción para aliviarle, para quitarle ese peso encima, para resolver esa situación que está viviendo. Así es, Jesús tuvo compasión, quería hacer algo por ellos. Él quería reflejar el carácter del cielo, el carácter del reino a ellos. Un carácter que es misericordioso y perdonador. Estaban, dice, dispersadas, desamparadas y dispersadas. Versículo 36. Desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué significa desamparadas y dispersadas? Desamparadas, abandonados por los que debían estar presentes. Abandonados por los que debían estar presentes. Dispersadas, dejadas a la deriva, esparcidas por todos lados. Así miraba la gente, que habían sido abandonados por sus líderes, por aquellos que se llamaban escribas y fariseos. Aquellos que conocían o que eran doctores de la ley, los han abandonado para servir sus propios intereses. Y la gente estaba necesitando de una palabra de esperanza, una palabra de un nuevo comienzo, una palabra del propósito de Dios con su vida. Pero no lo podía recibir porque estaban desamparados por aquellos que deberían de ampararles. Estaban, hermanos, esparcidas por todos lados. Esparcido, alguien derrotado y debilitado. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Personas que no han experimentado como nosotros. Salmo 23. El salmo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo han escuchado de nuestros labios, pero no lo han conocido por nuestras acciones. Un mundo, hermanos, que ha conocido, y cuando vamos a sus casas, a pesar de que no son creyentes, pueden tener la Biblia abierta sobre el Salmo 23. Les decía algunas semanas atrás que el capítulo más leído del año pasado es el Salmo 23. Los 5 o 6 versículos más leídos de toda la Biblia del año 2024 fue los primeros 4 o 5 versículos del Salmo 23. El versículo particular más leído era el Salmo 23:4. Poder conocerlo pero no haberlo experimentado. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor, hermanos, de esa manera? Habiendo escuchado del Salmo 23, pero no ha alcanzado a experimentarlo. ¿Y cómo lo van a experimentar si nosotros no se lo mostramos? Nosotros, hermanos, a veces venimos con luchas y pruebas y dificultades. Imagínense, hermanos, aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros llegamos a nuestros hogares y hay escasez. Hay niños que llegan a sus hogares, hermanos, y hay más que escasez, hay pleito, hay contienda, hay golpes, hay abuso. ¿Y dónde están nuestros ojos para ver esa necesidad? ¿Dónde están nuestros ojos para atender a esa necesidad? No podemos ver la necesidad del otro mientras que tengamos nuestra mirada solo fijada en la necesidad nuestra. Y es lo que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que no se fijó en Él mismo, en su gloria, en su majestad, como motivo, hermanos, de no descender hacia la tierra, sino que estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo, humillarse, hermano, y tomar forma de hombre para que poder cumplir un propósito mayor. Él se despojó de sí mismo. ¿Podremos hacer nosotros la misma cosa? Despojarnos de nosotros mismos para cumplir una obra, un propósito de Dios. Versículo 37 dice, dijo a sus discípulos, sus seguidores, sus estudiantes, los beneficiadores o beneficiantes de las enseñanzas, los testigos de sus milagros, futuros representantes del reino. A Él les dijo, miren lo que yo estoy viendo, tomen en cuenta lo que yo les voy a decir. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Le dijo a sus discípulos, aquellos que Él tenía más cercano, el grano está listo para ser cosechado, pero faltan personas que los cosechen. Faltan personas que se levanten de mañana
Faltan personas que dispongan de fuerzas. Faltan personas que dispongan de un corazón que entiende la necesidad del que está afligido y doliente. Juan capítulo 4, hermanos, versículo 35. Dice algo, hermanos, que me llamó la atención. Y esto estábamos hablando de la mujer samaritana. Después de que él hace una obra en la vida de ella, llegan sus discípulos donde se encontraba Jesús y le traen algo de comer. Y Jesús toma la oportunidad cuando ellos mencionan comida para decir: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, cumple con mi asignación. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí os digo, alzad vosotros vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Alza vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Ustedes están esperando un tiempo más para ver la cosecha, pero os digo que ya está lista la tierra para ser cosechada. A nuestro alrededor, hermanos, hay gente, hermanos, que está en tan necesidad que tan solo falta que alguien toque la puerta, haga una llamada para poder ellos quebrantarse y abrir su corazón a los propósitos de Dios con su vida. Los discípulos, hermanos, podían haber visto en la mujer samaritana una mujer sola, en horas diferentes al acostumbrando, viniendo a sacar agua, e incluso pueden haber visto una mujer samaritana que no se llevaba con ellos. Podían pensar o llegar a pensar lo peor de ella. Mas sin embargo, cuando Jesús vio a esa mujer, la vio sola, la vio como una mujer que había sufrido crítica, una mujer que había sido lastimada, una mujer que había sido marginada, pero una mujer también creada a la imagen y semejanza de Dios. Pensó de ella lo mejor, cuando el hombre puede haber pensado de ella lo peor. Por eso se hizo presente en la vida de ella. Por eso se tomó un tiempo para detenerse en su camino para atender la necesidad de ella. Y a través de la necesidad de ella podía llegarse a la necesidad de aquellos que vivían en Samaria. Es lo que necesitamos hoy en día, hermanos. Una iglesia presente en un tiempo de dolor y de necesidad. Hoy día necesitamos padres que se hagan presentes en el hogar para cumplir su papel como padres. Hoy necesitamos madres valientes que no se rindan ante la presión o se den por vencidas. Hijos que no sean víctimas de un sistema social, sino victoriosos por un orden divino, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Poder conocer su identidad en Dios. Hoy día, hermanos, necesitamos una iglesia que mira hacia lo eterno y no lo temporal. Una iglesia que no solo habla del poder de Dios, sino exhibe el poder de Dios al mundo. Los obreros son pocos. ¿Por qué, hermanos? Porque el compromiso es serio. Porque el tiempo no es suficiente. Porque la resistencia es muy grande. ¿Cuánto se paga para poder servir a Dios? ¿Qué es la cantidad que recibiremos por hora? ¿Se podrán acomodar los horarios a mi tiempo o a cuando yo pueda servirle? ¿Tendré que hacer yo todo o habrá alguien más que me ayude? Se nos hace difícil comprometernos, hermanos, y por eso hay pocos obreros. Dice su palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué, hermanos, pocos los escogidos? Porque no todos tienen ese compromiso, quieren tomar ese compromiso con Dios. Quieren que Dios esté comprometido con ellos, pero no quieren vivir comprometidos con Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermanos, la magnitud de nuestra deuda con Dios. La magnitud del sacrificio de Cristo para pagar esa deuda. Usted y yo, ni nadie más, hermanos, por más bueno que sea,
Ni el Papa primero, ni el Papa segundo, ni el Papa que vamos ahorita pudo haber hecho lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Estamos, hermanos, teníamos una deuda grande con Dios, una deuda que Cristo pagó con su propia vida. No fuimos comprados, hermanos, con cualquier cosa, sino a precio de sangre. En estos días, hermanos, ya no estamos enfocados en la cosecha, solo en nuestra queja. ¿Y qué de esto? ¿Y qué de aquello? ¿Y qué de allá? ¿Y qué de allá? Y hay tiempo para todo, menos para Dios. Pero queremos que en todo tiempo Dios haga tiempo para nosotros. Y fíjese que Dios es tan lindo, hermanos, que sí hace el tiempo cuando tú le clamas y le buscas para atender tu necesidad. Hace el tiempo para estar presente cuando estás en aflicción. Hace tiempo para estar contigo cuando no sabes qué hacer. Pero cuando su obra te necesita a ti, ¿dónde estás tú? Cuando la obra de Dios, cuando el llamado de Dios está extendiendo y llamando tu nombre, diciendo te necesito incorporar dentro de mis planes, mis propósitos, dentro de mi casa de Dios. Dentro de mi casa, ¿dónde tú estás? Cuando los signs de la tienda dicen now hiring, help wanted, significa que hay mayor necesidad de personas para servir, hay mayor necesidad de personas para poder servir o presentar o dar un producto. En la casa de Dios, hermanos, hay mucha necesidad. Y constantemente hay un help wanted. Estamos ocupando. Y no entiendo, hermanos, como pastor, por qué a veces nos renunciamos o nos negamos a servir al Señor. Donde trabajamos, soportamos desvelos, largas horas, maquinaria que no funciona, recortes de trabajo, flojera o falta de responsabilidad de compañeros de trabajo. Mas sin embargo no dejamos de trabajar porque hay una recompensa cada semana o cada 2 semanas. Usted no dice, no se portó bien en el trabajo el día de hoy, yo renuncio, me voy a otro trabajo. Usted permanece ahí. Usted cuando hacen cambio en la compañía no dice, ya me voy. Permanece ahí. ¿Por qué cuando se trata del servicio de Dios, hermanos, nos hacemos de la vista gorda y nos vamos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el servicio de Dios, que debe ser lo más sagrado para su iglesia, no lo tomamos en serio? ¿Por qué cuando hay programas especiales tenemos que rogar para que usted participe? ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso la sangre de Cristo no vale para usted? ¿No es importante para usted? ¿No es motivo de darle gracias al Señor, de presentar lo mejor para el Señor? Como pastor tenemos que buscar la manera más políticamente correcta para decirle, hermano, échele ganas, no se esfuerces en el Señor. Hermanos, pero ya no estamos para esto. La iglesia de Cristo está próximamente para ser arrebatada. Y nosotros, hermanos, estamos haciéndonos de rogar para servir al Señor. En este tiempo como pastor, hermanos, se acaba el tiempo, hermanos, que algunos líderes, hermanos, van a servir dentro del ministerio. Y lamentablemente en mi experiencia veo más manos que me llegan a mí y decir, hasta aquí llegué, pastor, siga con alguien más. Y no suficiente, hermanos, que digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. No importa, pastor, si necesita que limpiar los baños, yo me pongo a la brecha. No importa, pastor, si yo necesito que hacer esto, y pongo en la brecha. Tengo más renuncias que lo que tengo aceptaciones, hermanos, para servir a Dios. Y yo me pregunto, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué has hecho, Señor? ¿Acaso tu sangre no fue suficiente? ¿Acaso tu sacrificio no fue suficiente? A través de lo que hiciste tú, nosotros tenemos libertad. ¿Por qué no nos hacemos de rogar? Vergüenza nos ha de dar, hermanos, cuando le hacemos esas cosas al Señor. Usted no me lo hace a mí, hermanos. Usted le cierra la puerta a Dios. Tenemos que aprender, hermanos, de tomar en serio las cosas del Señor, porque un día, hermanos, Dios nos va a armar a cuentas. El viernes decía mi hermano que nos encuentre el Señor haciendo su voluntad y que un día nos diga, buen siervo, fiel,
Siervo significa que era servidor, sirvió su propósito, sirvió la asignación para cual fue enviado sobre esa tierra. Usted y yo hemos cumplido con nuestro propósito, hemos cumplido con nuestra asignación, hemos cumplido con nuestro llamado, hemos visto la necesidad de aquellos que nos rodean y nos hemos hecho de la vista gorda o nos hemos puesto en la brecha para asistir a necesidades que hay a nuestro alrededor. Es necesario, hermanos, que la iglesia despierte. Vea que hay un mundo muriéndose, un mundo que se está perdiendo sin Cristo y sin esperanza. Y mientras que las agendas de la LGBT y otras agendas, hermanos, que van contra la voluntad de Dios, siguen avanzando y la iglesia se está deteniendo. Es hora de que la iglesia despierte y entienda que tiene un llamado y una responsabilidad delante de los ojos de Dios. Que Cristo busca un día, hermanos, muy lejano, no muy lejano, levantar a su iglesia sin mancha y sin arruga, habiendo hecho su voluntad, haciendo su voluntad. Como pastor a veces no me meto en estos términos y no exhorta a la iglesia, hermanos, pero es tiempo de que yo lo haga estas cosas, hermanos, porque la verdad, hermano, es necesario. No vemos la necesidad. Como pastor entiendo cuando Jesús dice: a la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. Todos queremos disfrutar de un platillo, pero nadie quiere quedarse después para limpiar la iglesia. Todos queremos disfrutar de una alabanza muy bonita, pero nadie quiere aportar para que la alabanza tenga lo mejor para poder presentar esa alabanza. Todos queremos sonar bien bonito, hermanos, pero no queremos el tiempo para practicar. Queremos la bendición de Dios, pero ¿dónde está nuestra parte? Nuestro servicio a Dios, nuestra honra a Dios, nuestro compromiso con Dios. Jesús mostró su compromiso con usted y conmigo. Hasta el día de hoy Él no nos ha fallado. Dice la palabra: joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor no lo ha dejado a usted. Algunos de nosotros nos han alimentado de más de pan, pero hemos sido bien alimentados y bien bendecidos de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para Dios? ¿De qué manera podemos honrar a Dios? Porque a la verdad la mies es mucha, la necesidad es grande. ¿Y dónde están los obreros? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los embajadores del reino? ¿Dónde están aquellos que le creen a la palabra de Dios, que exhiben el poder de Dios, que se mueven bajo la unción del Espíritu Santo? Aquellos que han conocido esa gracia, experimentado ese amor. ¿Dónde están? No los oigo el día de hoy. No, todavía no los escucho, hermanos. Jesús le dijo, o le dio a entender a sus discípulos en ese momento: no puedo llegar a todos que están a mi alrededor en este momento, pero un día daré a luz una iglesia que alcanzará los confines de la tierra. La incorporaré de personas de todos lados del mundo, para que no haya una lengua, una nación que no conozca el evangelio de Jesucristo. Un pueblo que se determina a discipular a otros para seguir extendiendo el mensaje del amor de Dios. Jesús hizo lo que no podíamos hacer nosotros, para que nosotros hiciéramos lo que Él no podía hacer. Él lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí para servirle al mundo. ¿Qué lo detiene? Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Las dificultades son pasajeras, pero nuestro destino es eterno. En este fin de año, hermanos, ¿qué va a decidir usted? ¿Qué va a decidir usted? ¿Seguir dejando que Dios le sirva a usted? ¿O va a proponerse a servirle al Señor? Cada uno le servimos de diferentes maneras. Unos va a ser más visible, otros no tan visible, pero no menos importante. Otros van a estar atrás de las escenas, trabajando, y nadie tomará en cuenta sus acciones, pero el Señor sí las toma en cuenta. Todos igual son necesarios. Como aquellos que son brillantes, como aquellos que parecen ser invisibles, son necesarios para el cumplimiento de los propósitos de Dios en una colonia, en una comunidad y una familia.
¿Qué te impide, hermanos? ¿Qué te impide comprometerte con Dios como Él está comprometido contigo, con tu hogar, con tu familia? ¿Qué formalidades? ¿Qué reglas? ¿Qué tiene que hacer más el Señor para que tú vengas a servirle a Él? Para que tú lo busques a Él. ¿Qué más tiene que hacer? Ya lo ha hecho todo, hermanos. La pregunta de todo, ¿qué podemos hacer por Él? Pongámonos de pie en esta hora.